Shalom, Shabbat Shalom, vamos a revisar el chat en lo que me deja leer. Ángel Jainer, Estela González Astrid, seguidora, Ana Mendoza Ávila, Ima Shalom, Carlos Mendoza Fabián, María Victoria, Lourdes Covarrubia, Adriana, Pedro, Marta, Salvador, Jenny, Paula Toro, Andrés Carrascal, Shalom Javer, Carmen Bola Ramos, Clara Luz Mancio, Seila Varela ya en Canadá, Leticia, Diana, a todos los demás que están por allá atrás, que no alcanzo a ver. Shalom a todos, Javerim, aquí estamos. Hoy vamos a continuar con el capítulo 19 y efectivamente este es el Masá contra Mitzrayim, contra Egipto. Efectivamente cuando he revisado este capítulo, sorpresivamente me he dado cuenta que está compuesto de dos ejes fundamentales, lo que es el capítulo 3 y lo que es el capítulo 9. Ya vamos a ver cómo están implicados. Entonces, vamos a revisar que también hay algunas partes de los salmos que están involucradas aquí, y la verdad es que la primera conclusión que les puedo decir después de esta lectura, estudio de este capítulo, es que definitivamente los profetas están hablando muchas veces de muchas maneras. Ya lo han notado, a través de estos masá hemos visto diferentes aristas, pero siempre quiero sintetizar y enfatizar esta parte. Ya hemos visto que son los diferentes ángulos de la idolatría y la corrupción que se metió en Israel, ¿no? Eso está claro. Pero luego también hemos visto que hay algo en el fondo, y efectivamente es la potestad universal que está representada por todas esas diferentes caras. Ya hemos venido hablando desde el Valle de la Visión, que fue el gran masá de referencia, luego saltamos a Babilonia, luego seguimos entonces con Damasco, ya habíamos hablado de Filistea, luego hablamos de Moab, etcétera, y ahora llegamos aquí. Pues se podrá imaginar, como ha sido el tenor de los anteriores, que es exactamente la misma dinámica. Ahora, fíjense que también quiero aprovechar hacer algunos comentarios paréntesis que no tienen que ver directamente con este texto, pero sí con ideas que a veces surgen por allí y que de repente pueden utilizarse como recursos convincentes, como si fuesen recursos dialécticos, ¿no? Para decir, oye, esto no puede ser así o esto está equivocado. Entonces vamos a empezar leyendo. Dice, Hine Hashem rojev al adkal uva Mitzrayim. A ver, es muy curioso. He aquí Hashem. Ya saben, estamos hablando del juicio, ¿no? El atributo del juicio, el aspecto judicial de la deidad. Dice que está montado, está en presente esto, rojev, es alguien que está montado sobre un nubarrón ligero. Es muy curioso. Cuando dice cal, aquí no es rápido necesariamente, sino ligero. Que sí, que implícitamente luego lo ligero va más rápido, ya, pero la palabra literal es ligero. Y es muy curioso porque la palabra nubarrón que sale aquí es ad, con ain, y aquí voy a aprovechar y ir haciendo esos comentarios. No es lo mismo escribir ad, normal, ad, así suena, que es la palabra para padre, a escribir ad, miren cómo lo pronuncio, ad, más gutural, que sería en este caso nubarrón. No es lo mismo, podrán sonar parecido, pero son dos cosas diferentes. Y en este caso la palabra que se da aquí es la palabra av, es distinto a decir av. Notan la pronunciación, ¿no? Av, normal, ad, que es más gutural. Ok, y dice, y viene, o está viniendo, o entrando, porque este verbo venir es el mismo que sale en la frase Baruch haba, bendito el que viene o bendito el que entra. Y entonces dice, y viene o entra a Egipto. A ver, efectivamente no es literal. Pero, aún así, como estamos hablando del atributo del juicio, directamente esto se conecta con un hecho que Israel, que tanto Israel como Egipto conocen, y fue el juicio a Egipto. Pero acuérdense que el juicio a Egipto es un juicio a sus deidades y es un juicio directamente a su sistema de gobierno que estaba precisamente puesto allí
por unas potestades. De igual forma, a veces nos puede quedar la sensación de que absolutamente todos los israelitas partieron y salieron de Egipto, pero no podemos olvidar que tal vez otros no salieron. Es más, y ya sabemos de sobra que muchos que salieron ya se habían vuelto a Egipto en sus corazones. Y eso también nos los refrenda el Evangelio, ¿no? Entonces, cuando dice que Hashem está montado sobre un nubarrón ligero, la palabra nubarrón la vamos a encontrar una referencia muy curiosa en el Salmo 18, versículo 12, cuando dice que él montó sobre un querub y voló sobre las nubes, sobre las alas del viento, Aveish Hakim, los nubarrones de los cielos de abajo. Entonces, el hecho que diga que Hashem se montó sobre un nubarrón se parece mucho a aquella expresión que vamos a encontrar en Daniel, que dice que el Barenash venía con las nubes del cielo, Im Aneshmael, en arameo, ¿no? Venir en una nube, indistintamente que diga ligero o no lo diga, venir en nube significa venir de manera repentina. Grábense eso. Por eso, alguna vez he explicado que la profecía de Daniel, indistintamente de todos los matices que se puedan dar, lo que tiene claro es que el Barenash que viene allí viene en un abrir y cerrar de ojos. Viene con las nubes, viene en las nubes. Aquí dice que Hashem se montó sobre un nubarrón ligero de peso, ¿no? Entonces, venir con las nubes o montar en las nubes es venir rapidísimo, y viene un abrir de manera repentina contra Egipto. Entra en Egipto. Exacto, lo he dicho, ¿no? El burro viene despacio, correcto, muy bien. Entonces, esto lo que está dejando entender aquí es que se los va a tomar por sorpresa, y ya esto nos va a sonar muy familiar, porque Mashiach también ha dicho que vendrá como ladrón en la noche, vendrá cuando no lo esperas, vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Todo este factor sorpresa es efectivamente parte de esa acción, de esa medida que Hashem utiliza para neutralizar y no dejar ninguna escapatoria a todos aquellos sobre los cuales viene el juicio. ¿Ok? Entonces, por eso Yehoshua entró en un asno, porque quería dar a entender que venía despacio. ¿Por qué venía despacio? Porque todo Israel era pecador, y eso lo dice el propio Talmud. O sea, no que Yeshua, sino que el Mashiach, si venía montado en un burro, daba a entender que todo Israel era pecador. Pero si venía con las nubes, significa que todo Israel estaba justificado. Pero aquí está viniendo Hashem, el juicio de manera repentina, sin previo aviso y sin oportunidad de escape. Entonces dice a continuación, como primera consecuencia, Benau Elilei Mitzrayim Mipanav, dice, se van a mover, como a trasladarse, a moverse los ídolos de madera, Elilei Mitzrayim, los pedazos de palo, como alguna vez he explicado, de delante de él, Mipanav, es decir, nadie le va a poder hacer resistencia. Ulvav Mitzrayim Yimas Bekirbo, y el corazón de Egipto se derretirá dentro de él. Fíjense que aquí vamos a ver efectivamente unas concordancias, porque vamos a ir viendo a partir de este versículo en adelante casi un eje de dos carriles, o un riel de dos líneas, ¿no? Efectivamente, uno será los Elilim, todo lo que tiene que ver con la idolatría y todo demás, lo externo, y lo interno que está representado aquí en su corazón. Por eso dice, el corazón de Egipto se va a derretir en medio de él. Por ese factor repentino no va a tener tiempo de fortalecerse, no va a tener tiempo de hacer nada, va a amanecer y ya lo tendrá ahí, ¿no? Entonces, dice a continuación el verso 2, un verso que es una palabra, un verbo que es único en Isaías, ¿no? Aparece solo en 2 ocasiones, pero en Isaías es brutal. Vesichsachti Mitzrayim bemitzrayim. Yo voy a provocar, o a que egipcio contra egipcio se desafíen, venilhamu ish ve'ahiv, y van a luchar el hombre contra su hermano, ve'ish bere'ehu,
y el hombre contra su compañero, ir be'ir, ciudad contra ciudad, mamlajá be mamlajá, y reino contra reino. Mira que a veces leemos esta palabra y la tomamos como si fuese un evento mundial, y resulta que esta palabra primeramente se está refiriendo al reino de Israel, a todo el pueblo de Israel. Ahora, es muy curiosa la selección que hace de Egipto, no solo por la parte de los dioses y toda la parte idolátrica, etcétera, sino que también estaba dividido en el Alto Egipto y Bajo Egipto. Perdón, bueno, sería al revés. Lo que pasa es que el río Nilo va de sur a norte, ¿ok? De sur a norte, y en este caso el sur sería Alto Egipto, porque viene de acá arriba el río, de la montaña, y acá sería el Bajo Egipto. También entonces, fíjense ustedes que Egipto dividido no es que estuviera en ese momento histórico, pero sí que en un momento anterior estuvo dividido en estas dos tierras. Por eso cuando Egipto se unificó en un solo reino, bastante parecido a lo que hizo David, que David fue el que unificó el reino del norte con el reino del sur, ¿ok? Y entonces quedó todo el reino de la casa de David. Pues en Egipto pasaba igual. Por eso el faraón de Egipto que unificó le decían el señor de las dos tierras, y por eso tenía doble sombrero en su cabeza, bueno, gorro, ya saben, ¿no? Toda esta mitra que portaba el faraón. Entonces es muy curioso porque está recordando lo que pudiera haber pasado en Egipto precisamente a raíz de todas estas diferencias o intenciones distintas, visiones distintas. Y entonces en Israel pasó igual. Fíjense que la división del reino de Israel fue bastante curiosa porque Hashem ya lo había entregado como una reprensión, vamos a decir y a suponer, repito, temporal, una reprensión para lo que había hecho Shlomo, con toda la idolatría que había metido, con todas las desviaciones que había cometido. Pero ¿qué pasó rápidamente? Que vino Yarovam y tuvo miedo de que el pueblo lo abandonase, y entonces comenzó a meter la idolatría. Y al meter la idolatría se contaminó todo el pueblo, pero luego no se le concedió ni siquiera arrepentimiento. Luego esa idolatría instalada se termina filtrando al sur, a Yehudá, y también lo vimos aquí. Los reyes, sobre todo desde el caso de Ahaz, y luego el pico que hubo con Menashe, fueron terribles. Pero luego de Menashe también vino el otro reino, el otro rey, y lo hizo también mal, ¿no? Era una serie de altibajos, era una especie de montaña rusa, pero da la impresión que cada vez iba más abajo, ¿no? Entonces cuando aquí dice que iba a desafiar a un egipcio contra otro, es que se estaba refiriendo a Israel también. Pero esto además se puede leer como una antología de lo que venía ocurriendo. Y dice: pelearán hombre contra su hermano, varón contra su amigo, ciudad contra ciudad, reino contra reino. ¿Dónde podemos encontrar algo parecido? Y luego vamos a leer, ¿no? Pero ¿dónde vamos a encontrar algo parecido? Fíjense, vamos a leer en Isaías 9:10. Ok. Y dice más o menos algo parecido, fíjense ustedes, ¿no? Dice: y levantará Hashem, o exaltará Hashem a los enemigos de Retzin contra él, y a los enemigos los va a provocar. Y es Zachzech, sale el mismo verbo aquí. Pero mira a continuación: harán por delante, los Plishtim por detrás, se comerán a Israel con toda boca. Con todo esto no se volvió su nariz, y todavía tenía su mano levantada. Eso yo lo expliqué, ¿no? Y entonces dice el verso 12: y el pueblo no se volvió hasta el que lo estaba azotando, y a Hashem Tzvaot no buscaron, no indagaron. Y cortó Hashem, o cortará, esto también lo explicamos, de Israel cabeza y cola, Kipá y Agmón en un solo día. Ojo con esto. Entonces luego, cuando vamos a ver al capítulo 3, fíjense que tiene un lenguaje muy similar.
Miren lo que dice aquí en el capítulo 3 de Isaías, versículo 5. Venigaz ha'am ish ve'ahiv ve'ish ve'rehu. Dice, y vendrán y se azotarán los de este pueblo, el uno contra el otro, el hombre contra su prójimo. Y entonces el muchacho se va a burlar del anciano y el deshonrado delante del que es honrado, porque atrapará el hombre a su hermano en la casa de su padre, le verá con una túnica y le dirá, tú serás nuestro catzín, etc. Eso también lo explicamos aquí. Es un caos total. ¿Por qué? Porque todo este caos se va a empezar a dar cuando todas esas fortalezas de Israel iban a ser desafiadas por Dios, desafiadas y destruidas. Todo aquello en lo que confiaban. ¿Se acuerdan que veníamos hablando desde el capítulo 2 lo que eran las colinas y las montañas, toda la parte del reino, la parte del templo y luego toda la parte de los costumbres paganas, los que iban a consultar a los muertos, la adivinación, mezclado también con los profetas, el rey con el profeta, el rey con el sacerdote? Todas estas cosas estaban conmocionadas y cayéndose. Y entonces dice el verso 4. Porque dice a continuación, el verso 3. Volvamos a Isaías. Isaías capítulo 19, verso 3. Venavka ruach mitzrayim bekirbo. Este verbo es único en Isaías también. El verbo bakak, que sale aquí, está en una conjugación además extraña. Y en este caso significa el ruach de Mitzrayim se va a vaciar dentro de él. Entonces fíjense la conexión entre corazón que se derrite y ánimo que se vacía. Esas son las conexiones que quiero que vayamos haciendo. Corazón que se derrite y ánimo que se vacía. Son conexiones lingüísticas. Todo aquello que estaba por dentro ahora lo está desmoronando, porque ya saben que la idolatría nace del corazón del hombre. Ya lo reveló Mashiach. Nunca mejor dicho, no tengo yo que decir nada más sino que citarlo, ¿no? Recordarlo. Porque del corazón del hombre es que nacen las idolatrías, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los malos pensamientos, todas estas cosas. Entonces es muy curioso porque la fuente de todo esto, y repito, no está hablando de Egipto. Porque les digo una cosa, si esto fuera sobre Egipto, entonces Dios estaría pensando para bien sobre Egipto. Pero ya nos ha dicho la Torá en Deuteronomio, si mal no recuerdo, que dice, porque todas estas naciones consultan a los hechiceros, a los brujos, a los encantadores, pero a ti no te lo ha permitido Hashem tu Dios. Todas estas naciones adoran a las estrellas del cielo, a los planetas, a todas estas cosas, pero a ti no te lo ha dejado Hashem tu Dios. Entonces cuando está haciendo esta operación, fíjense que es algo positivo. Porque qué razón tendría, como dice también el apóstol Pablo, ¿no? ¿Qué razón tendría el profeta de estar hablándole esto a Egipto? ¿Acaso le iba a mandar este libro a Egipto? ¿Acaso el faraón le iba a prestar atención? ¿Qué razón tendría esto? No, ninguna. Se lo está diciendo a Israel, en nombre de Egipto, en cuerpo ajeno, como una vez lo dije, ¿no? Entonces se vaciará el ruach de Mitzrayim en medio de él. Ya saben, ruach aquí es el ánimo, el motor, la motivación, lo que te mueve. Y su consejo yo me lo voy a tragar. Su consejo yo me lo voy a tragar. Cuando habla de consejo aquí, efectivamente está hablando, el primer consejero es el rey. Pero luego el rey está también rodeado de sus asesores, los nobles, todo lo demás, los ministros, ¿no? Entonces lo primero es que empieza con el consejo. Este consejo y este rey estaba empoderado ya por la idolatría. Eso lo vamos a ver todavía mucho más concretado en los días de Jeremías. Porque entonces también en aquel momento, que pasará más de 100 años después, se levantaron también falsos profetas, falsos consejeros,
y le decían al rey, le profetizaban cosas engañosas, de tal manera que el único que iba en contra era Jeremías y algunos otros pocos más que había, y ellos pensaban que nosotros tenemos la verdad, el Señor está con nosotros, el templo está con nosotros, y los equivocados son estos cuatro gatos, como decimos popularmente, que siempre andan dañando todo les parece mal, todo está, siempre hay que criticar algo. Pues resulta que no era así, porque ya bien que estaban padeciendo estos profetas, sobre todo Jeremías, pero ya Dios le había advertido al profeta: no temas delante de ellos, porque si tú temes delante de ellos, yo te voy a hacer temer a ti. ¿Sabes? Entonces, esa fue la palabra de advertencia y le dijo: sí, adelante, que tienes que ir a hablar esto aunque no les guste. Y dice el verso siguiente, o sea, la siguiente parte del versículo 3: Vedarshu el Haelilim, ya ves tú, y aunque ellos consulten a sus Elilim, ¿se dan cuenta cómo se conecta con lo que leímos? Porque acá, cuando leímos en el capítulo 3, yo quiero que tengamos allí apartado con un dedo, un marcador, un separador de hojas, perdón, el 9. Miren donde leímos el 9, que cuando habían venido todas estas cosas, estoy en el versículo, en el 12, 9:12, dice: no se volvió hasta aquel que lo estaba golpeando y a Hashem Tzvaot no buscaron. Pues aquí está diciendo que aunque ellos busquen a los Elilim, es decir, la contraparte de no buscar a Dios, porque no es que fuesen ateos, el ateísmo no existía en esa época. Estos, como hoy, lo que pasa es que hoy el ateísmo parece como si fuese un punto neutro. Esta gente que dice que es agnóstica o que son ateos supuestamente, lo que pasa es que es una forma sutil de idolatría. Pero claro, esto no lo va a entender. Pero por eso hemos explicado que el concepto de idolatría en hebreo, en la Biblia, no se reduce al tema de tener un muñeco o tener una imagen o lo que sea. Es servicio extraño. Servicio extraño significa que ya no está sirviendo a Dios, y al no servir a Dios ya está sirviendo a otro. Así de sencillo, ya lo dijo Yehoshua. Y esto hay que decirlo con este contexto, repito, como bien lo dijo Jesús: el que no está conmigo ya está contra mí. Yo les digo una cosa, si a Yehoshua le hiciera un reportaje hoy, dirían que también es sectario por eso, ¿no? Pues, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que está escrito: el que no está conmigo ya está contra mí. El ateo y el agnóstico pareciera que no, pero sí, pero no se dan cuenta, o a veces tal vez no son tan, no atacan o lo que sea, pero ya están en contra. Pasa que no se han dado cuenta. Entonces, repito, verso 3: y aunque ellos busquen a sus Elilim y a los Itim, palabra única en toda la Biblia. Ya les he dicho, esta mañana decía a mi esposa, leer Isaías es casi como leer un libro en otro idioma. Toca buscar mucho diccionario, confirmar, revisar etimologías y todo, porque hay palabras extrañas, únicas, que no tienes con qué compararlas, no salen en ninguna otra parte, y dices, bueno, ¿y esto qué será? Pues toca hacer un trabajo extra, ¿no? Pues de todo lo que he indagado, los Eitim es la palabra tal vez que se usaba en Egipto o en Babilonia, o probablemente más en Babilonia, porque tiene más cercanía con el acadio, para precisamente lo que dice a continuación. Los Eitim serían los Ovot y los Yidonim, es decir, las personas que decían que los espíritus hablaban a través de ellas, o aquellos que creían conocer la voluntad de los muertos, ¿ok? O los que podían presagiar cosas a través de signos y cosas por el estilo. Parece ser entonces que la palabra itim es una palabra específica que me atrevería a pensar que en la época tenía algo sobreentendido que luego a nosotros no nos es tan evidente. Pero el significado que tiene sería el ánimo de los Refaim, el poder de los Refaim. Y ya hablamos aquí de los Refaim. Eso, itim, sería una palabra que encapsula la idea, el poder de los Refaim, es decir, el poder de las potestades.
Y ese poder de las potestades hablaba a través de los poseídos o de los que creían, repito, que adivinaban el futuro. Pero, ya se dan cuenta, no buscaban a Hashem. Y mira que dice el verso 4. Besikartiet Mitzrayim beyat Adonim kashe. Yo voy a encerrar a Mitzrayim en mano de un señor duro, de un señor difícil. Y aquí quiero aprovechar otro comentario lingüístico, una pequeña nota, pero para que ustedes siempre estén bien preparados, porque cada rato escucho cosas y cosas que de verdad les puedo decir que no se trata solo de ir a hacer un curso de hebreo y aprender a leer y luego usar un diccionario y sacar conclusiones porque sí. Fíjense que aquí sale la palabra Adonim, está aparentemente en plural. Cualquiera diría que porque termina en im es plural, y eso no es correcto. No es porque termina en im que ya de entrada vas a concluir que es plural, como ha pasado con la palabra Elohim, que entonces ya dicen que im es plural y listo, entonces allá hay pluralidad de personas. No, que esto es gramatical. Esto es lo que se llama un plural majestático, un plural que simplemente se utiliza en la lengua hebrea para muchas otras palabras, y esto lo expliqué hace muchísimos años. Hablaba de la palabra Hayim, la palabra Shamaim, la palabra Neurim, Zikunim. Hay muchas otras palabras que tienen esta pluralidad, pero Adonim no es señores. No, ¿por qué? Porque el adjetivo caché está en singular, por lo tanto no es plural. Y aquí aprovecho para decir algo, y es que alguna vez escuché el argumento de que Adonai era plural. Ojo, el nombre de Adonai, no. Esto es un nombre propio. La diferencia, y lo que estas personas tal vez no saben, es que hay una gran diferencia entre escribir Adonai con Patach y Adonai con Kamatz. Suenan igual, sí, pero no es lo mismo. Es diferencia ortográfica. Esto sí puede ser mi señor o mis señores, según el contexto. Mis señores, pero Adonai con esta vocal es un nombre propio, el atributo del que hemos estado hablando aquí. El de Adonai, como vimos Adonai, los Tzvaot y todo esto, ¿no? Entonces, repito, a veces es muy complicado porque he visto algunos de estos vídeos por allí y usan estos argumentos tan superficiales, tan sencillos, que cualquiera dice, oh, sí es verdad, te dan 2-3 ejemplos y ya te convencen. Un video de 30 segundos. Pero luego para explicar me toma más de 30 segundos. Porque no es así, y hay que explicar por qué no es así. Majestático es una palabra que se utiliza para significar que algo está en eminencia. Eso es lo que es majestático, ¿no? Tiene otras implicaciones, como cuando hablamos también nosotros en plural, cómo vamos, y estoy hablando a una sola persona, etcétera. Pero en este caso es eso, ¿no? Entonces yo los voy a encerrar en manos de un Adonim caché, que en este caso ya le está perfilando al rey de Babilonia, a Nabucodonosor. Un rey fuerte gobernará en ellos, dicho de Ha-Adon, el Señor, Hashem Tzvaot. Aquí es donde sale Ha-Adon, el Señor. Aparte, Hashem Tzvaot, que es un nombre propio. Hashem Tzvaot, ya lo he explicado muchísimas veces, es el nombre que igual siempre está recordándonos la unidad que tiene Dios con su pueblo. Y Él se ve con su pueblo, a pesar de que por un tiempo lo mande al destierro, lo mande a la dispersión, algunos de ellos perezcan en el camino, etc. Pero Dios se ve en el largo plazo con su pueblo. Eso es Hashem Tzvaot. Bien, entonces en el versículo 5 leemos: Benishtu Maim Mehayam, se beberán las aguas del mar, Benahar Yeherav Yabesh, y el río se le irá el agua y se secará.
A ver, que parecen dos ideas distintas, pero lo voy a explicar. La raíz harav se utiliza cuando el agua se ha permeado en el suelo, se ha absorbido, pero luego yavesh es más severo. Yavesh es cuando ya se ha evaporado. Una cosa es que, ya saben, cuando, por ejemplo, hay un nivel de agua muy bajo, el agua se resume, se va, queda como debajo de la tierra, pero ahí está a cierto grado de humedad. Eso es harav, la raíz harav o harev. Pero luego yavesh es cuando sale el sol y lo evapora todo y queda reseco. Entonces, está diciendo aquí que beberán agua del mar. ¿Qué hemos hablado que es el mar? No está hablando de que literalmente los egipcios al secarse el río Nilo iban a beber agua del mar, agua desalinizada o cosa por el estilo. En ese entonces no se podría tampoco. Estamos hablando que mar es el equivalente al caos, a la no Torah. Y río, que esto lo estoy sacando de lo que expliqué en el libro de Eclesiastés, ¿se acuerdan? Que también lo hemos mencionado aquí. Y el río son las corrientes ideológicas. Entonces, una vez van a beber agua del mar, porque el río, la corriente que los venía alimentando, ya se habrá resumido y además secado. Es decir, que hemos explicado que una corriente podría estar basándose en la Torá, mezclando una corriente, un canal, pero eso se iba a secar, se iba a evaporar. ¿Y sabes a qué me recuerda esto ahora mismo? A lo que ya dice también la segunda carta de Pedro: vendrá el tiempo en que padecerán de ausencia de sana doctrina y se volverán entonces a los falsos maestros, que se amontonarán conforme a los deseos y opiniones de cada quien. Porque entonces se va a terminar de evaporar lo poco que queda de Torah, lo poco que queda de la doctrina divina, y ya no va a quedar otra cosa a donde ir que ir a beber de la... ¿cómo se dice esto? Cuando empiezas a divagar, de la divagación. Comienza entonces a mezclar cuestiones de, por ejemplo, de Kabbalah, comienza a mezclar cosas de psicología, de psiquiatría, un montón de cosas, y ya no hay palabra, ya ni siquiera hay río. Entonces, si ya no hay río, pues vamos al mar. ¿Por qué? Porque ya no van a consultar a Hashem. Ya se ha erosionado el camino, la fuente, que ya no hay manera. Entonces se van a ir al caos, al no va más. Bien. ¿Qué dice entonces el verso 6? Es un poco la repetición de lo que viene. Sí, Francisco, es como la sequía de la palabra de Dios, correcto, algo así. Entonces el verso 6 dice que es como un sinónimo de lo que viene hablando. Veiznihu nearot dalalu beharabu yorei matzor. Es lo que está diciendo aquí, está repitiendo la idea. Se van a dejar los ríos, se va a extraer agua hasta el último instante de allí, se van a evaporar, se va a resumir todos los ríos de Egipto. Y entonces, mira lo que dice aquí: Kane basuf kamelu. La caña y el junco, el suf, se van a secar. La caña y el junco. Preste atención a esta palabra, subrayela allí, que luego la vamos a conectar. La caña y el junco. A ver, para que nos hagamos un poco la comparación, estamos hablando del mar, voy a dibujarlo de aquí, y del río que viene por acá. ¿Ok? Voy a colocarlo aquí. Este es el mar y acá el río. La caña y el junco que está hablando ahí, el suf, que es una palabra genérica, crece aquí, en el agua que todavía tiene dulzor. No crece acá en el mar. En el mar de aquí no crece nada. ¿Ok? Entonces, cuando se seca esta agua, esta hierba baja, esta hierba menor, todas esas plantas se van a secar. Porque entonces esto se parece a una parábola. Esto se parece a, pudiéramos decir, entre estar mal y estar peor. Esto se parece mucho hoy, y haciendo
Esto es una analogía, no es una explicación, es una analogía, una comparación. Es como muchas personas hoy donde están en ciertos lugares donde ya el peso de la escritura es menor que el de la ocurrencia, de la espontaneidad, el chabacanería y todo lo demás. Entonces esas personas están en esos lugares y cuando ya se termina de agotar la palabra, pues se secan porque ya luego tampoco soportan una palabra bien dada. El agua dulce ya les parece que no la pueden beber. Es trágico y repito, pasa, está pasando. Lo hemos visto, hay comunidades que inclusive se terminan secando. ¿Y qué hace la gente? ¿Se van a otro lugar? No. O se quedan en sus casas y ya no quieren reunirse más, o se van al mundo. Ojo con esto, que es delicado, es casi una radiografía. Entonces hay que estar pendiente, oye, porque si en un lugar ya tú ves que se está secando el agua, el río, pues hay que salir con tiempo de allí. A menos que te levante y Hashem te levante de profeta y comiences a exhortar a ese lugar, a ver si de pronto se arrepienten o se corrigen, ¿no? Pero también hay que mirar estas cosas. Entonces, todos esos ríos se van a explotar al máximo, como suele pasar cuando se va acabando el agua, pues todo el mundo va a buscar. Eso hace que se seque más rápido y entonces como consecuencia se seca la caña y el junco, la planta que crece allí. ¿Y qué dice a continuación? Arot alior al pior, dice, y luego todos los sistemas de pozos que se encontraban junto al río, según cada ramal que tenía el río, también todo este sembrado que estaba junto al río se va a secar, se va a morir y no va a estar. Repito, esto directamente pasó y estaba pasando en Israel, porque yo te digo una cosa, es muy sencillo. ¿Había acaso palabra de Dios en Egipto? ¿Había acaso? ¿Se secó acaso alguna vez el río Nilo? No. Entonces, ni está hablando literal, ni está hablando tampoco metafóricamente del Egipto literal. Está hablando de allí donde alguna vez hubo un verdadero río de agua viva. Y de repente, al estarse mezclando con cosas que no debía, es como si el mar se hubiese metido al río, se lo hubiera devorado y luego se seca. Y entonces se va erosionando la poquita planta que quedaba allí. Una vez se agota la humedad, los charquitos que quedan, pues mira, se acabó el agua. Está pasando hoy también en muchos sitios, ¿no? Y lo pongo solo como ejemplo. Se acaba el agua, pues vamos a perforar la tierra y vamos a sacar agua debajo de la tierra. Ya son varios los países que están tomando agua desalinizada. ¿Sabes? En momentos de sequía y lo demás, pues mira, vamos a desalinizar el mar, etcétera. Pero no se dan cuenta, ¿ok? Que más allá de esa sequía literal, está algo reflejando la sequía a nivel espiritual. Entonces, dice el verso 8, Ve'anu hadayagim be'avlu. Dice, entonces también se va a encontrar en shock, voy a usar una palabra muy moderna, ¿no? Los pescadores iban a hacer luto. Claro, es que además de que se va el agua, se van los peces. Hay mortandad generalizada. Y una vez se acaba el río, o te vas de por allí a otro sitio, o la gente se va al mar. Ojo, por eso dice Eclesiastés, los ríos siempre van al mar y el mar nunca se llena. Y la gente, pues en vez de buscar a Hashem, ¿qué dice el profeta Jeremías más adelante? Cavaron para sí cisternas rotas que no pueden contener el agua. Ya saben, agua no la que bebemos literalmente, estamos hablando de otra cosa, el agua que es la palabra de Hashem. Entonces van a cavar, a buscar cómo se sacian, donde haya algo que parezca palabra, porque la gente suele pasarle esto. La gente en general, los que todavía no están apercibidos del todo, les basta una gota de agua.
aunque el resto no haya, sino agua de pozo o agua sucia, bueno, con una gotica que me tome ya está bien. Y el resto pues tolerando de todo. Me estoy refiriendo, ya saben, ¿no? A que, bueno, me conformo con que menciona a Yehoshua, con que menciona a Jesús, aunque todo lo demás esté mal. Pues cuidado si estamos en esos niveles, porque no se trata de conformarnos con que haya por lo menos una gotica de agua, un vasito de agua. Es que se trata que eso es símbolo de que se está acabando. Y eso no es buena señal. Si tú eres honesto contigo mismo y no buscas excusas ni pretextos y te das cuenta que el 90% del tiempo se habla de otra cosa que no es Yehoshua, 5% de otras cosas y 5% de Yehoshua, pues hay que irlo pensando. Porque eso significa que ya el río se ha secado, que ya quedan los charcos y que pronto la cosa se va a secar del todo. Y te quedas ahí, te vas a secar. Y hay que decirlo con claridad. Lo hemos visto porque ya saben, lo hablamos la semana pasada, los escándalos que están ocurriendo últimamente, se han producido esos escándalos. ¿Por qué? Porque ya ahí no hay palabra de Dios. Habían gotas, así, dosificadas, para pasar bien, para dar la impresión de que todo estaba en orden. Y eso no solo del lado del cristianismo, sino del lado del mundo mesiánico, que echan algunas perlitas convenientes, a conveniencia estratégicamente, como ya saben que hemos hablado, mencionar Yeshua ya parece que ya está todo bien. Y una vez lo dije en una publicación que hice en el Facebook. Cuidado porque entonces ahora en el mundo del ecosistema mesiánico de raíces hebreas parece que basta mencionar Torah, poner una menorá, una estrella extraña de estas y ya parece que es de los nuestros, así, sin mayor filtro. A eso me refiero. Y luego con que mencione Yeshua, pues ya está perfecto. Ya no importa si es divino, si es Dios, si es el único y sabio Dios, ya eso como que no importa. Cuidado, que es lo más importante. Pero si para no discutir y para no dividir y porque nos conviene más tener otras cosas, vamos a ir reduciendo la participación del Evangelio, el río se está secando. Es lo único que les voy a decir. Es lo que estaba pasando aquí. La palabra, acuérdense que esto ya empezó en los días de Shmuel. Dice que en aquellos días escaseaba la palabra de Hashem y era preciosa porque ya no había nadie que la enseñara. Estaban muy escasos. Entonces, claro, se levanta Shmuel y lo levanta Dios, claro está, no él, ¿no? Lo levanta Dios, viene por un nacimiento, vamos a decirlo, sobrenatural en ese sentido, que Hashem favorece su nacimiento y comienza a hablar, y lo que comienza a hablar va en contra de todo lo que existía. Y ya ven pues cómo terminó todo también, ¿no? Terminaron pidiendo un rey que era símbolo de haber abandonado a Hashem. Son señales a las cuales hay que estar muy atentos, porque estamos viendo unos tiempos en los que nos quedamos, como dije la semana pasada, viendo el bosque y no vemos al Mashiach. Vemos, y lo voy a repetir, que si el talit, la kippah, el canto en hebreo, la menorá, la estrella aquella, no sé qué, todo el bosque, que parece que es lo bonito, sionismo, tal, Jerusalén, todo Israel, tal, y luego Mashiach no lo ve. Como que, bueno, somos hermanos, somos amigos, todo está bien, a Yehoshua lo escondemos allí, lo usamos para nosotros, de puertas para adentro. El río se está secando. Ustedes sabrán y Dios les dará discernimiento. Entonces dice aquí que los pescadores se van a entrar en shock, se van a entrar en luto. Todos los que echan el anzuelo en el Nilo, los que extienden las redes sobre la faz de las aguas, se van a quedar marchitos. Dice literalmente, marchitos. Es decir, una forma de decir, oye,
descorazonados, venidos abajo, ¿sabes? Deprimidos con esto, porque ya ves tú, no hay donde pescar, no hay donde echar anzuelo, no hay donde echar raya. Estos pescadores, no nos creamos que estamos hablando aquí de los creyentes, ¿no? Estamos hablando de todos los que explotan al fin y al cabo. Y por eso es que se van a venir abajo, porque no están escuchando la palabra que está diciendo el profeta. Dice entonces el verso 9, mira que es toda una infraestructura montada en torno al río y al mar. Se avergonzarán los que hacen o los que elaboran con el pishtim, que son el lino, y los que tejen y hacen amarres, como artesanía y todo esto, referente sobre todo también a las canoas, también se van a quedar ciegos, se van a quedar pálidos. Y serán entonces los que bebían de sus aguas contristados, y todos los que hacían también licor, todos los que saciaban con el licor, se van a quedar como pozo seco, como laguna seca. En hebreo dice algo, agmei nefesh, es una expresión idiomática extraña, que literalmente sería lago de garganta. Pero el lago en este caso es un lago seco. Lago de garganta, pero seco. Dice entonces el verso 11, Ach evilim sarei tzoan, solamente son una cosa los jefes de Tzoan. Y aquí, fíjense que de pronto las traducciones, algunas que he visto ponen Tanis o ponen otra cosa. Es preferible dejarlo en Tzoan, porque Tzoan se escribe así. Sí que es verdad que a nivel arqueológico, si queremos meterle arqueología al asunto, han dicho que puede ser la ciudad de Tanis, ¿ok? O de repente una ciudad de Ramsés, etc. Otros dicen Avaris, que fue capital del imperio de Egipto, o si no Tanis. Pero a nosotros nos interesa el sonido en hebreo Tzoan, porque va de la mano con Sion. El Sion terrenal, claro está, no el Sion de arriba. Entonces por eso está diciendo, se avergonzarán y se serán, solamente son una cosa, los jefes de Tzoan, son Evilim. Evilim son insensatos. Esta palabra la he explicado en otra ocasión, es aquella persona que no tiene ningún tipo de discernimiento en lo absoluto. No tiene discernimiento. Los sabios consejeros del faraón son como algo que se ha quemado, algo que ya quedó reducido a nada. ¿Cómo entonces le van a decir al faraón, a alguno de ellos, yo soy un Ben Jajamim, yo soy un heredero de los sabios? Ojo con esto, es muy claro, yo creo que alguien lo ha publicado, no sé si está aquí presente, pero me pareció haberlo visto en el Facebook ayer, que no se trata de saberse la Torá, es que la Torá sin revelación prácticamente es como un libro cerrado. Miren, si ustedes buscan el comentario de los clásicos del judaísmo, Rashi, Ibn Ezra, Yosef Karo, etc., sobre este capítulo, es que prácticamente no dicen nada. No saben de qué va todo esto. Y no es que ahora yo esté tratando, insinuando de que yo sé más que ellos. No, yo no. El Evangelio nos ha dado las claves, las llaves, para que podamos acceder a esta palabra y verla con claridad y entender cuál fue el lenguaje de los profetas. De eso se trata. Yo simplemente estoy compartiendo lo que ya el Evangelio nos ha dicho muchas veces. Ahora lo que hago aquí es entretejer, mostrarles a ustedes cómo se conecta, qué es esto, qué es lo otro, pero ni siquiera estoy planteando que es un descubrimiento mío, ¿sabes? Es hacer que la escritura sea coherente, mostrarla coherente. Entonces, ¿cómo le van a decir somos Ben Jajamim? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo alguien hoy que no reconoce a Yehoshua
fuente de agua viva, ríos de agua viva, como alguien que no reconoce a Yehoshua va a decir, es que yo soy heredero de los sabios, o los sabios del Talmud? Es que nuestros sabios, los sabios de bendita memoria, a ver, todos esos sabios, todos esos no reconocieron a Yehoshua. ¿Ok? Entonces lo digo como una exhortación, vamos a dejarlo así, de que cuando viene el mundo, alguien entra en el mundo mesiánico, el mundo de raíces hebreas y tal, se nos pegan cosas. Yo sinceramente les digo, y lo digo públicamente porque nadie me va a decir, tú sí dijiste o lo que sea. Yo nunca he usado esta expresión nuestros sabios, y como sacando la camiseta por ello, ¿no? Nuestros sabios o los sabios de bendita memoria. Nunca. Como mucho he dicho los sabios del Talmud o cosas por el estilo, pero no los tomo como si fuese algo mío, algo de lo que yo me hubiera enorgullecido alguna vez. Porque siempre he tenido claro, Baruch Hashem, que ellos han estado en otra latitud, en otra dimensión, que no podemos obnubilarnos. Pero es que a veces yo no sé qué pasa, o no le presta mucha atención a las palabras, puede ser. Tampoco digo ahora aquí para condenar a la gente o criticarlos, pero eso no me quita a mí el derecho de decirles cuidado con lo que decimos también. Porque es que estamos acreditando cosas que no tendríamos por qué estar acreditando. ¿Cuáles sabios? Aquí está diciendo, ¿cómo van a decirle soy yo un heredero de los sabios? Bueno, ¿cuáles sabios? Si hubieran sido sabios, como bien dijo Mashiach, Pablo, no habrían, o creo que fue Pedro, ¿no? Si hubieran sido sabios no hubieran matado al autor de la vida. Si hubieran sido sabios, no hubieran matado al autor de la vida. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con los sabios de bendita memoria. Porque es que basta que salga alguien diciendo que es rabino, que no lo es, hablando así y ya se pega. Y ya se nos queda allí. Y hace parte como si eso fuera algo bueno o correcto. Oye, pues un poco más de discernimiento, ¿no? Porque, a ver, las cosas no son así. Entonces dice, ¿cómo va a decir yo soy un heredero de los sabios? Yo soy un heredero de los reyes del Kedem. Los reyes del Kedem normalmente era un apelativo en este contexto para referirse a los de Babilonia, que tenían fama de ser muy sabios, sobre todo porque tiene que ver mucho con el tema de los cálculos, de la astronomía y todas estas cosas. Entonces dice, ¿dónde están entonces ellos, tus sabios, para que te digan ahora, si es que saben, qué es lo que ha aconsejado Hashem Tzvaot sobre o en contra de Egipto? ¿Dónde están? Dice. Búscalos, a ver si saben. Porque si fueran sabios, ya hace rato te habrían dicho, hay que corregir. Hay que expulsar la idolatría, hay que dejar de buscar otras cosas y buscar a Dios. Hay que dejar de cavar cisternas rotas y hay que volver a Hashem. Vamos a volver a leer la Torá. Vamos a consultar a los profetas. Vamos a ver. Por eso está preguntando el versículo 12, es central. ¿Dónde están ellos entonces, tus sabios, para que te digan a ti si saben qué es lo que ha aconsejado Hashem Tzvaot sobre Mitzrayim? Y repito, esto se conectará más adelante con el profeta Jeremías. Acuérdese, si mal no me hace la memoria, que había un falso profeta llamado Hananías, si mal no recuerdo, que tomó ese yugo, ¿no? Y dijo, así dice Hashem, así como he partido este yugo, voy a quebrar este yugo delante de ti, el yugo de Babilonia. Y vino Jeremías y le dijo, de aquí a 2 años tú vas a morir. Así que valdría más que te calles. ¿Por qué? Porque el sabio, el anciano, el profeta, los que deberían haber llevado al pueblo por los caminos de la rectitud, eran los que lo estaban perdiendo. Y por eso para ese Egipto es que viene esta palabra, pero también para todos los que los oyen. Acuérdense que por eso es muy importante que cada uno de nosotros desarrolle independientemente el hábito de instruirse y leer la escritura.
y no estar dependiendo de lo que le diga una persona. Ahora, que existe el respeto, evidentemente, porque Hashem estableció maestros y todo, pero que no vaya a ser de que entonces porque un día faltó alguien o ya no está alguien, entonces nos perdimos por eso. No, no, tú también lee, estudia, que lo que no entiendas ya lo iremos estudiando juntos, y si alguna luz hay y si alguna revelación hay ya nos la irá mostrando, pero cada uno tiene que leer y desarrollar toda esa relación independiente individual con Dios, que luego nos reunimos como cuerpo, nos reunimos como grupo, pero cada uno es uno con Hashem. ¿Ok? Ahora, esto, repito, a veces se lleva al otro extremo, porque entonces la gente dice, yo no necesito maestros, yo sé también leer la Biblia, o a mí también me habla el Espíritu Santo. Bueno, pues mucho cuidado, que no estemos entonces despreciando las cosas que Dios ha levantado. Solamente puedo decir eso, ¿no? Con esto no quiero decir que nos tengamos que tragar todas las cosas, pero luego no ir a los extremos, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué dice el verso 13? Venoalu sarei tzoan, nisu sarei nof, ituet mitzraim. Dice, ellos hicieron, porque está diciendo, Venoalu sarei tzoan. Esta es una palabra bastante extraña también, la que sale aquí en el versículo, ya les digo, en el 13, que de hecho tiene una nota que sería algo así como: serán debilitados los jefes de Tzoan, las cabecillas de Tzoan, y serán entonces levantados, es decir, como transportados, los jefes de Nof. A ver, resulta que aquí hay una cosa muy curiosa. Nof, efectivamente, algunos consideran que es Memphis, una ciudad de Egipto, ¿no? Pero luego Nof también se utiliza en el Salmo, si mal recuerdo es el 74, ahora lo puedo buscar, el 81, cuando dice Yefe mesos haaretz kol Zion, Yefe mesos kol haaretz Zion, que está diciendo algo así como que Zion es el hermosura de paisaje. Vamos a buscarlo para que veamos que ahí sale la palabra Nof, pero no es Memphis, sino que es un interesantísimo juego de palabras. Es que esto es lo bonito cuando se lee así en hebreo, ¿sabes? Se pueden hacer unas conexiones maravillosas. Ya les voy a decir dónde sale. Yefe mesos kol haaretz. Salmo, a ver, ya les voy a decir que está en un salmo, pero quiero ser muy preciso para ahorrarnos el tiempo de búsqueda. A ver, Nof, Yefe mesos kol haaretz. A ver, Yefe mesos kol haaretz. A ver, un segundo. Voy a buscar, es el Salmo 81. Vamos a leerlo mejor por acá. Ya sé que es el 81. Dice Yefe mesos kol haaretz, yarketei tzafon kiryat melech rav. A ver, dice, segundo, a ver, segundo, vamos a buscarlo por aquí también. Yarketei tzafon mesos kol haaretz. A ver, sí, el Salmo 48 era 48, ese es. Salmo 48 dice: Gadol Hashem umehulal meod, grande Hashem, digno de ser alabado mucho en la ciudad de nuestro Elohim, Har Kodsho, el monte de su santidad. Yefe Nof, mesos kol haaretz, Har Zion yarketei tzafon. Y hace poco lo leíamos cuando estudiamos Isaías 14. Entonces allí, en el Salmo 48, versículo 3, el texto hebreo sale Nof. Entonces se produce una conexión muy curiosa, muy bonita, porque Nof es Memphis, claro, hablando de Egipto, normalmente Memphis, ¿no? Pero aquí Nof también es una conexión con Zion. Entonces tenemos una conexión Zoan con Nof, y tenemos la conexión Zion con Nof también. Nof. Entonces, está diciendo, serán llevados los jefes de Nof, es decir, indirectamente de Zion,
la terrenal. Aquellos que hicieron errar a Egipto, dice, los que hicieron errar a Egipto, como, dice, como el ángulo de sus tribus, dice, ¿ok? El ángulo de sus tribus es muy curioso porque esa palabra Pinat Shvateja es como la piedra angular de sus tribus. Esta palabra Pinat que sale ahí es cuando habla Rosh Pinat, la cabeza del ángulo. Entonces por eso los jefes de Nov hicieron extraviar a Egipto, ¿de acuerdo? Siendo la cabeza de sus tribus. Está hablando de Jerusalén. Y entonces dice el verso 14, Hashem extenderá o extendió ya aquí la temporalidad dependiendo cómo vamos a leer hacia futuro en los días de Jeremías o como un hecho ya causado que en el tiempo se va a manifestar. Por eso a veces es difícil la traducción del tiempo. Yo lo voy a leer en futuro, ¿no? Darle perspectiva a lo que viene. Hashem extenderá en medio de ella un Ruach Iveim, una palabra única en toda la Biblia. No se sabe con claridad qué es, para ser sinceros del principio. Hasta donde he podido averiguar y escarbar, esta palabra Iveim que sale aquí tendría que ver con el hecho de hacer errar a alguien, llevarlo por el camino equivocado. Y fíjense que esto se conecta, como ya se los leí hace un momento, con Isaías capítulo 9. Vamos a volver a Isaías 9 y miren lo que dice aquí en el versículo 15. Versículo 15. Y fueron o serán los que debían llevar a este pueblo por la rectitud, los que lo perdían, lo extraviaban, y los que los debían enderezar eran los que se los tragaban. Ojo, impresionante, ¿no? Pues lo mismo está diciendo aquí, porque dice, ellos hicieron extraviar a Mitzrayim en toda su obra, como se extravía o se desvía un borracho con su vómito. O sea, está diciendo que además de extraviarse se va manchando por el camino, porque el borracho va dando tumbos, se desvía, pierde el rumbo, pero además va vomitado. Y esta palabra vómito que sale aquí la vamos a encontrar más adelante en Isaías cuando dice toda la mesa está llena de vómito. Parece que no solo por el hecho literal de que esta gente se embriagaba, literalmente repito, sino también habla de la embriaguez de contaminarse con otras cosas que no es palabra de Hashem. Por eso dice, van dando tumbos, ya no saben para dónde van, y además se van ensuciando con su vómito. Es profundo esto. Y mira cómo remata. Egipto no tendrá nada que hacer de lo que se pudiera hacer. Y dice, Rosh Bezanaf Kippah Ve'akmon. Curiosamente esas palabras salen en Isaías capítulo 9, versículo 13 al 14, y está hablando de Jerusalén. Vamos a terminar de leerlo. 9 del 13 al 14. Mira cómo dice. El versículo, vamos a ver, aquí, me devuelvo al 13, sí. Cortará Hashem de Israel cabeza y cola, Kippah y Agmon, en un mismo día. Y mira lo que explica. El anciano y el que tiene el levantado de cara, él es la cabeza. Y el profeta y el que enseña mentira es la cola. Y de esa misma manera está diciendo aquí sobre Egipto, o sea, Jerusalén. No en vano, pasados muchos siglos, el libro Apocalipsis termina diciéndonos que la ciudad donde fue crucificado nuestro Señor se llama en sentido espiritual Sodoma y Egipto. El libro empieza con Sodoma y aquí está hablando de Egipto, pues es básicamente la misma conexión. Así que con esto cerraremos esta parte del capítulo 19. Luego vamos a ver todo lo que va del 16 hasta el 25, pero ya con esto en perspectiva, anótenselo allí, Isaías 3 y 9,
curiosamente conectados con Isaías 19. Definitivamente no se está hablando del Egipto faraónico, no se está hablando de ese pueblo extranjero, no se está hablando de ellos. Se está hablando de la corrupción de Jerusalén. Se está hablando del anciano y el falso profeta, del maestro de la mentira, de todos aquellos adivinadores, encantadores, palabreros, llevadores de doctrinas erradas, basadas en sus propias concupiscencias, y le está alertando al pueblo al final: ¿qué haces ahí? Hay que tenerlo claro. ¿Qué haces allí? Porque esto lo que sigue es sequía. Así que bueno, Javerín, espero que haya sido claro. Esto, ya repito, hay que verlo otra vez, hay que decantarlo. Espero que las conexiones que se han hecho hoy aporten luz para que podamos seguir desentrañando el mensaje que está codificado aquí, porque bien dije al principio, de muchas maneras, de muchas formas, muchas veces habló Hashem a los padres por los profetas. Vamos entonces a entonar en agradecimiento a Hashem y que Él nos bendiga la palabra que Él nos ha dado desde la Torá y refrendada en el Evangelio. Que te bendiga Adonai y que te guarde también. Que Adonai te ilumine, que ponga su gracia en ti. Que Adonai vuelva su rostro hacia ti y te dé la paz. Amén. Bueno, muy bien, Javerim, un abrazo a todos, como siempre, desde ahora Shavua Tov, y nos vemos en una próxima, que nuestro Señor venga pronto en nuestros días. Shalom.